Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender toda la teoría para crear tileset con Promotion NG. Un tileset en pixel art es una colección de pequeñas imágenes, tiles, que representan elementos gráficos como suelos, paredes, objetos, etc. Y están dispuestos en una cuadrícula y se utilizan en el diseño de videojuegos para crear escenarios de manera eficiente. Al utilizar un tileset, los desarrolladores pueden utilizar fácilmente los mismos elementos gráficos para construir mapas y niveles ahorrando tiempo y recursos. En pixel art, los tamaños comunes más empleados suelen ser en potencia de 2, como 8×8, 16×16, 32×32, 64×64 y así sucesivamente. Los tamaños en potencia de 2 son más eficientes en términos de memoria y rendimiento en muchas gráficas, y muchos dispositivos y motores de juego están optimizados para trabajar con texturas y elementos gráficos que tienen dimensiones de potencia de 2. Así podemos encontrar tanto en el manual de GameMaker, Unity y Godot recomendaciones o casos en que los assets necesitarán o serán reconvertidos a tamaños de potencia de 2, aunque nadie te dice que no puedas trabajar con otros tamaños. También el uso de tamaños de potencia de 2 en pixel art tiene sus raíces en la historia de los videojuegos, donde las restricciones técnicas y de hardware influyeron en las decisiones de diseño. Aunque las limitaciones han disminuido con el tiempo, la tradición de utilizar estos tamaños persiste. Así podemos encontrar esta maravilla de Mega Man, en la cual vemos cómo con tan poco pudieron crear tanto. Para crear un nuevo proyecto de tileset, nos venimos aquí a File, New Project, Create, y ahora en este desplegable tenemos que seleccionar Tile Map. A continuación seleccionaremos qué tamaño tiene cada tile. En este caso lo voy a dejar en un 8×8 y a su derecha podemos especificar si estos tiles se podrán voltear en horizontal o en vertical. Esto es algo que deberemos consultar con nuestro motor de videojuegos, si es algo fácil de realizar en él o si por el contrario nos va a resultar más cómodo crear nuestro tileset directamente con las distintas opciones. Yo para este ejemplo lo voy a activar y después lo que tendremos que decidir es cuántos tiles va a integrar nuestro canvas, tanto en horizontal como en vertical. Así que por ejemplo yo le voy a decir que tenga 30 de ancho por 10 de alto. Y en Map lo que vamos a seleccionar es cuántos frames va a integrar nuestro proyecto, destinando cada uno de ellos a crear un mapa nuevo. Nosotros lo vamos a dejar en 1. Lo primero que vamos a hacer para entender bien esta explicación es primero aumentar los tiles de tamaños para verlos bien claros y después aquí en el menú de tile vamos a venirnos a Show Tile Indices, Show All. Empezamos diferenciando que hay 3 tipos de tile. El primero es un tile 0, el cual representa a todos los tiles que nunca han sido dibujados y corresponde con este primero que siempre nos va a aparecer arriba a la izquierda de nuestro tileset. Este será el que utilizaremos para borrar. El segundo tile sería un tile nuevo, que tal cual yo dibujo en 1, aparece un tile nuevo aquí a su derecha. Y también vemos que aquí se ha creado un 1 en pequeñito arriba a la izquierda, que es la opción que hemos activado antes para diferenciar los tiles aquí en el tile mapping. Y el tercer tipo de tile sería un tile duplicado, de tal forma que si yo dibujo en 2 tiles que contienen la misma información, vemos como aquí solo se ha creado un tile y si nos fijamos aquí, a ambos dos se le ha asignado el mismo número de un 2. De tal forma que si yo dibujo en cualquiera de ellos, el mismo dibujo se duplica en todos los tiles que sean iguales. Algo con lo que tendréis que tener cuidado es que aunque nosotros borremos estos 2 tiles, por ejemplo con nuestro botón secundario, esto no hace que se transforme en tiles vacíos como el que tenemos al principio de nuestro tileset. Si os fijáis aquí arriba sigue apareciendo un número 2 y aquí a la derecha vemos que sigue apareciendo un tile. Por lo que si yo vuelvo a dibujar en ellos, vemos cómo se repite la información tanto en uno como en otro. Lo comento porque muchas veces esto puede llevar a confusión
en la que borramos por costumbre con el botón derecho y al volver a dibujar vemos que empiezan a pasar cosas raras en nuestro dibujo. Por eso os recomiendo que tengáis activada esta opción al principio que nos marca cuáles tiles son modificados o están duplicados. En un proyecto de Tilemap encontramos dos modos de trabajo. El primero es Modify and Create Tiles, que tal como dice su nombre, es para dibujar nuestros propios tiles. Y el segundo es Pick Place Tiles, el cual utilizaremos para crear nuestro tilemap seleccionando y colocando rápidamente nuestros tiles creados. Estos modos se pueden cambiar automáticamente si nosotros seleccionamos directamente un tile y vemos cómo se pasa directamente al otro modo para que podamos continuar colocando los tiles. Para ello tendremos que tener activada la opción de Auto Active Tile Placement. Seguramente en este punto, si es la primera vez que tenéis abierto un proyecto de Tilemap, lo tendréis con esta configuración y os habréis puesto a dibujar y veréis que vuestro número de tiles se ha disparado y querréis mantener ordenado vuestro espacio de trabajo. Y seguramente eliminar todos estos tiles extras duplicados que contienen la misma información. Para ello, si os venís aquí a Tile Mapping, encontramos estas 4 opciones, las cuales en la primera nos va a dejar eliminar los tiles que estén vacíos, en la segunda los tiles que estén duplicados, en la tercera los tiles que no se han usado y en la cuarta directamente nos va a borrar los vacíos, los duplicados y los que no están usados. Y vemos cómo se ha reducido su número y aparte ahora vemos cómo los que contenían el mismo dibujo se han asignado todos con el mismo número. Estas opciones existen porque a lo mejor nosotros hemos dibujado un tile el cual queremos mantener almacenado, pero lo queremos tener borrado de nuestro proyecto actual y por eso existen todas estas opciones, por ejemplo, para borrar simplemente los que no estén usados o los duplicados o los vacíos. Dentro de nuestras opciones para manipular y crear tiles tenemos este Sync Mode, que básicamente lo que va a hacer es desactivar la creación de tiles. Así que si lo quitamos y dibujo en un tile, vemos como no se crea ninguno nuevo, pero en cuanto lo vuelva a activar, se sincronizará todas las modificaciones que hayamos hecho y si aparecen nuevos tiles, se añadirán a nuestra lista. Así, si lo queremos, una vez que tenemos montado nuestro tilemap, podemos apagar este modo para añadir personalidad a nuestro dibujo y variaciones. Y una vez añadidos los cambios, volvemos a activar el Sync Mode y se crearán estos nuevos tiles, pero no afectará a todos los tiles que eran duplicados, ya que si vuelvo a dibujar ahora, por ejemplo, en este tile, vemos cómo empiezan a aparecer líneas en todos los duplicados. Cuando estamos en el modo Pick Place Tiles, vemos cómo se habilita también esta opción de Create Duplicates, que tal como dice su nombre, si yo por ejemplo cojo aquí a mi superhéroe y lo posicionamos, no se crean ningún tile nuevo ya que estoy posicionando una copia del ya existente, pero con Create Duplicate me permite posicionar en pantalla copias rápidas de los tiles que ya tengo existentes, que vemos cómo han aparecido aquí abajo, y ahora ya podría crear una copia en el cual mi superhéroe, por ejemplo, pues ahora va de rojo. Y dentro de Modify Create Tiles encontramos dos opciones. La primera nos dice cómo va a afectar cuando dibujemos sobre un nuevo tile vacío. Y la segunda, cómo vamos a afectar a un tile que ya está creado. De esta manera, con Allow New Tile, si yo dibujo en un tile nuevo, se crea, como dice su nombre, un tile nuevo. Con la segunda opción de Merge New Tile, si yo dibujo y creo a la vez dos tiles que contienen la misma información, automáticamente se crean un duplicado y aquí vemos cómo solo se ha añadido un solo tile. Y en la tercera opción de Reuse Matching Tile, une tiles que sean iguales teniendo en cuenta los anteriormente creados. Así vemos que ahora este tile y este tile comparten el mismo número del 71. Y ahora dentro de las opciones de modificar los tiles existentes, en la primera opción
me va a permitir, tal como dice su nombre, modificar un tile que ya está creado sin crear uno nuevo. Pero ahora, por ejemplo, vemos que tenemos estos 4 tiles que contienen el mismo dibujo, pero sin embargo están divididos en tiles distintos. Aquí están con el número 71 y aquí están con el número 72. Para que todos fuesen un solo tile, me podría venir a la segunda opción que tenemos de Autoplace Machine Tile. Y por ejemplo, si yo dibujo aquí este rectángulo para que se vea bien, si lo capturo con la tecla B y lo pego encima de este 71, vemos como ahora automáticamente se convierte en el tile del cual he hecho la copia. Esta sería una forma de duplicar tiles sin tener que venirnos a Pick Place Tiles, seleccionar el tile y posicionarlo en la pantalla. Como ya estamos acostumbrados en Promotion, vemos que tenemos varias formas de poder llegar a un mismo resultado. Y la última opción, si seleccionamos Duplicate and Modify Tiles, me permite crear modificaciones de un tile en el que dibujo sin afectar al original. Y como vemos aquí abajo, cada vez que voy dibujando se va creando una copia nueva. Una vez creado vuestro tileset, os recomiendo un flujo de trabajo. Primero, destinar las capas para separar los planos de vuestros escenarios. Lo que está en el fondo, lo que está en el medio o, por ejemplo, lo que estaría delante del escenario. Lo segundo es que reservéis un espacio de vuestro canvas a mantener ordenados vuestros tiles, ya que este espacio de aquí no está destinado para ello. Porque si yo, por ejemplo, quiero colocar todo el ventanal junto, pero ahora, por ejemplo, si quiero colocar las ventanas con las ventanas, vemos como todos los tiles se han desplazado hacia la derecha. Dentro de esta ventana, lo único que podemos elegir, si nos venimos aquí a su menú, Display Setting, es, por ejemplo, definir un número de columna predefinido, que aparezcan resaltados los tiles que están duplicados o los tiles que están vacíos. Así que si creamos un espacio en nuestro canvas, después fácilmente con Resize podemos eliminar el número de columnas que queremos que se borren para que no aparezca cuando exportemos el tilemap. Así rápidamente, si retorno a Pick Place Tiles y con mi herramienta de selección, si voy seleccionando, vemos como aquí abajo me está indicando el número de tiles que están seleccionados ahora mismo, que son 25, así que vengo a Resize, los restos, digo que quiero que se reposicione desde la derecha, le damos a OK y ya tendríamos nuestro tilemap preparado. Con este mismo concepto en mente, podríamos crear un proyecto en el cual situamos nuestros tiles para hacer un premontaje y ahora conectarlo a otros proyectos. Nos vendríamos a Tile Mapping, Manage Connected Project y aquí, por ejemplo, crear un proyecto nuevo, el cual voy a llamar Map City y va a tener un ancho de 30 por un alto de 10 y le damos a OK. Ahora en Pick Place hacemos captura de lo que queremos dibujar en nuestro map y vamos construyendo nuestro escenario. Y ahora lo bueno que tiene esto es que si yo realizo modificaciones en mi tile original, automáticamente se van a aplicar en todos los proyectos que estén conectados. Lo tercero es que si queréis almacenar estructuras completas, utilicéis vuestro Brush Container, capturar todos los tiles que queréis y ahora almacenarlos aquí abajo para un futuro uso. Lo que sí tendréis que tener en cuenta que si yo actualizo o dibujo sobre alguno de estos tiles, no se va a actualizar el contenido que tenemos almacenado previamente en el Brush Container. Y para recolocarlo, volvemos a Pick Place Tiles y lo pegamos. Aquí vemos que faltan estos 3 tiles de aquí porque son los que se han modificado en el original, por tanto han dejado de existir en mi copia. Y el cuarto consejo durante la construcción de vuestro tilemap es que en el modo Pick Place utilicéis vuestro pincel de captura con la tecla B para copiar rápidamente todo lo que tenéis a vuestro alrededor y seguir construyendo rápidamente. Otro consejo durante la construcción del tilemap es que desactivéis vuestra rejilla, la cual está aquí en View
Zoom Grid, Show Zoom Grid, ya que como veis podemos cometer errores como me ha pasado a mí y por estar la línea justo encima no era capaz de percibirlos. Y aprovecho para deciros que por si cerráis vuestro tileset, aquí en Tile Mapping, Show Tileset, tenéis la ventana. Una vez que tengamos creado nuestro tileset o nuestro tilemap, llega la hora de exportarlo. Así que nos venimos a Tile Mapping y encontramos estas dos opciones para exportar solo el tileset o exportar el tilemap y el tileset. Primero vamos a tener que definir en qué formato queremos que se cree nuestro tileset. Yo, por ejemplo, voy a elegir en PNG no indexado. Después, ¿qué es lo que queremos exportar? Solo el tileset que tenemos ahora mismo en nuestra ventana de tileset, una imagen por cada tile o exportar algunos de los proyectos que tenemos abiertos como si fuese nuestro tileset. En el caso de elegir el primero, a la derecha podré elegir cuántas columnas va a componer mi tileset, pero tal como vemos en pantalla, si lo hacemos así, lo único que vamos a obtener es un tile completamente desordenado. Así que vamos a crear un proyecto nuevo con Manage Connected Project, Add New Project, y vemos aquí que este está formado por 8 columnas por 7. Así que voy a crear un tile compuesto de 8 por 7 y lo voy a llamar Tile City Organize. Y ahora este proyecto lo voy a utilizar para organizar mis tiles. Y ahora sí, después de un poco de lío, continuamos. Seleccionaría el proyecto de Tile City Organize y en esta segunda parte nos da a elegir cómo queremos que exportemos el tilemap, el cual podemos hacerlo en todos estos formatos y después elegir si queremos que se exporten todos los proyectos que están conectados ahora mismo, dónde queremos que se guarde en nuestro ordenador, un nombre prefijo que aparecerá en todos los archivos, por ejemplo podría ser ciudad, y después con esta opción podemos elegir si queremos que se ejecute un software de postprocesamiento que convierta los datos exportados a nuestras necesidades, por ejemplo a otro formato de archivos compatible con su motor de creación de videojuegos. Y en este select elegiríamos el ejecutable del software que queremos que se ejecute. Y por último le daríamos a exportar, aunque si lo que queremos es exportar simplemente nuestro mapa en un PNG normal y corriente, siempre podemos venirnos aquí a Tile Mapping, Export Tile y elegir un proyecto, por ejemplo el de Map City, y darle a exportar. Ahora nos da a elegir estos otros formatos para crear nuestro proyecto, por ejemplo un PNG normal y corriente, y le daríamos a guardar. Ya por terminar de ver toda la teoría con respecto al proyecto de Tilemap, aquí en su menú vamos a ver las últimas opciones, que sería por un lado importar un tile, por ejemplo este de prueba que hemos hecho anteriormente, y ahora nos va a preguntar si queremos que se sobrescriban los nuevos tiles, si queremos añadirlo al final de los tiles que ya tenemos, o que solo se añadan tiles que no existen actualmente en nuestro tileset. Y a la derecha cómo vamos a manejar los colores. Queremos que se sobrescriban nuevos colores, que conserve los colores actuales, o que se importen colores que no existen actualmente en nuestra paleta de color. Y le daríamos a OK. Y la otra opción que nos queda por ver es que cualquier proyecto que tengamos creado en un tilemap lo podemos convertir a un proyecto normal. Le decimos que sí, y como vemos ha desaparecido nuestro menú para editar el tileset. Y al igual, un proyecto normal y corriente lo podemos transformar en un tileset. Le daríamos a Turn Project in Tilemap y nos va a preguntar primero qué dimensiones tiene cada tile. Si recordamos, eran de 8 por 8. Podemos indicar con qué color de nuestra paleta va a corresponder a la transparencia, es decir, a nuestro tile 0, que en nuestro caso es el primero de la izquierda, y si a estos tiles le vamos a permitir que sean volteados en horizontal o en vertical. Le daríamos a OK y ya tenemos otra vez nuestro proyecto de Tilemap. Aún así, si volvemos aquí al menú, vemos que tenemos una opción de Settings en la cual podemos volver a indicar si queremos que se volteen o no se volteen nuestros tiles. Y con esto finalizamos toda la parte teórica de los proyectos de Tilemap. En los siguientes tutoriales vamos a ver
casos prácticos de algunos ejemplos de Tilemap y sin más recordarte que si te ha parecido útil esta información te agradezco mucho un me gusta, si tienes alguna duda no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion y hasta aquí, que la fuerza de los Saiyan os acompañe, chao.